Desde los estudios de Radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto, ubicada en la parroquia El Salvador, les saludamos muy cordialmente Ivonne y Raimundo. Felices de estar de nuevo con ustedes desde Radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto. Es la voz de la iglesia que llega a ustedes y a todo el pueblo barquisimetano. Nuestra radio católica, más crepuscular, más musical y más evangelizadora. De nuevo con ustedes con nuestro programa Iglesia y Familia. Recuerden, los domingos a las 4 de la tarde. Somos Radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto, y ustedes nuestra comunidad. Queremos decirle que estamos al servicio de ustedes y que ambos debemos contribuir a la construcción de caminos, comunión y vida. Comencemos invitando a la familia de Nazaret con una hermosa oración. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un afectuoso saludo a todos los que siguen nuestra radio católica El Salvador y a nuestro programa Iglesia y Familia. Hoy nuestro programa se viste de gala, con un invitado y un tema muy especial. Tenemos como invitado al padre Juan Carlos Greco, misionero de la Consolata del Centro de Animación Misionera. Padre, queremos agradecerle su presencia en este programa para desarrollar este tema tan importante. Dios creó al hombre y a la mujer. Padre Greco. Ok, trataremos de responder a esto de interrogante de Dios creó al hombre y la mujer, ¿no? Pero permítanme, bueno, primero aclarar, ¿no? Quien lee mi columna en el periodiquito de Salvador, quien no conoce el periodiquito puede solicitarlo. Saben que yo escribo con humor un poco, ¿no? Mezclamos seriedad con humor, ¿no? Y queremos pensar un poquito a partir también de eso, ¿no? Es decir, vamos a remitirnos a la creación, ¿no? Dios ha creado la montaña, crea los cerros, crea la tierra, ha separado todo, crea los animales. Y bueno, se ve que tuvo un día de descanso, antes del día del descanso, perdón, un día con mucha creatividad, y con el barro que le había sobrado de la montaña, otra cosa, creó al hombre, ¿no? Y le dio todo el poderío al hombre, este hombre que tenía todo. Y Dios seguía trabajando y no podía descansar todavía. No había llegado el séptimo día, y el hombre que estaba ahí, pura joda, ¿no? No tenía nada que hacer, ¿no? Y dice que entonces Dios, perdónme la palabra, ¿no? Para joderlo al hombre, dijo, bueno, voy a hacer algo, ¿no? Y creó a la mujer. Y bueno, y ahí la mujer entonces le hizo trabajar al hombre, ¿no? Pero claro, pues todavía faltaba algo, ¿no? Porque la culebra fue evolucionando y de la culebra nació la suegra y ahí sí, bueno, se le pudrió la vida al hombre, ¿no? Ahí está la creación, ¿no? Eso está en el tercer relato de la creación en el libro de el Extragénesis, ¿no? Pero vamos a hablar en serio, ¿no? Así, a veces cuando leemos un poquito esto de Dios creó al hombre y a la mujer, me parece que primero tenemos que entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó humanos, nos creó como personas, ¿no? Y a veces hay gente que entra en crisis porque tiene su formación, no digo antigua, no, la formación que hemos recibido. Y cuando nos confrontamos con la fe, la mayoría entonces comienza como a titubear, ¿no? Y entonces uno piensa, ¿no? La ciencia sobre el origen del universo no tiene la última palabra, ¿no? Y la Biblia no es un libro histórico, ¿no? Entonces uno dice, por ejemplo, lo que decía Gardner, ¿no? En el mundo de la Sofía, ¿no? La mayoría de los astrónomos están de acuerdo que la expansión del universo solo puede tener una explicación. Hace aproximadamente 15.000 millones de años, toda la materia del universo estaba concentrada en una pequeña zona. La materia era compacta, que la gravedad la calentó enormemente. Finalmente esta calentada comenzó a estallar y ahí comenzó la gran explosión. Podemos tomarla de ahí. Podemos tomar otras teorías, ¿no?
Pero decimos, ¿y detrás de eso qué? ¿Detrás de eso qué? ¿No? Entonces, a ver, detrás de eso había un Dios que fue pensando un proyecto, desde, desde algo que fue Él pensando, Él soñando, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos el texto que dice, solo en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas eran sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era luz, la luz era buena, separó la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la primera mañana. Entonces, que creas que la creación no significa que estés en contra de la ciencia, ¿no? Al contrario, cuanto más aprendas del mundo natural, más convencido estarás que Dios creó todo. La Biblia sencillamente dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El libro de Génesis, versículo 1 del primer capítulo. Esta expresión no contradice lo que enseña la ciencia, es decir, la tierra existe desde hace millones de años. La palabra día, que se usa en el libro bíblico de Génesis, puede referirse a largos periodos del tiempo. Y de hecho, en el capítulo 2, en el versículo 4, se refiere a los 6 días creativos en conjunto, ¿no? Entonces, mi experiencia de vida, tu experiencia de vida, nos enseña que detrás de todo ese diseño hay un diseñador. ¿Y ese diseñador quién es? Es Dios. Cuando ves una cámara, un avión o una casa, automáticamente llegas a una conclusión lógica de que quién diseñó esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos llegar a una conclusión, sí, decimos, totalmente distinta cuando piensas en cosas como el ojo humano, las aves o nuestro planeta, ¿no? Dios crea al hombre, al ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios lo crea. Entonces, este conciso fragmento contiene una verdad antropológica fundamental para nosotros cristianos, ¿no? El hombre es el ápice sería la punta superior de la cosa, ¿no? De todo lo creado en el mundo, de lo visible. Y entonces el género humano tiene su origen en la llamada a la existencia del hombre y de la mujer. Y así corona toda la creación. Por lo tanto, ambos seres humanos tienen el mismo grado de dignidad. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No hay uno superior al otro. Después, el hombre recibe todo y recibe, podemos decirlo así, un camino a hacer. Sean fecundos y multiplíquense. Echid la tierra y someterla. Cuando se someterla, nosotros hoy, más que dominio, como se entendió mucho tiempo, lo entendemos como cuidar, ¿no? Si somos jardineros de este gran jardín, tenemos que cuidarlo, ¿no? Y es lo que el Papa Francisco muchas veces insiste. Cuidemos esta tierra porque tenemos solo una, ¿no? Pero volvemos, sean fecundos y multiplíquense. Quiere decir, el hombre y la mujer fueron pensados por Dios para poder fecundarse y multiplicarse. En ese fecundarse y multiplicarse es complementarse. No son como los animales, que pueden también multiplicarse, ¿no? Y pueden también, entonces, superar el número por el cual fueron creados, ¿no? Dios creó tantos animales, se van a superar, ¿no? Hay sí algunos que se están extinguiendo, ¿no? Por ejemplo, se fueron extinguiendo los dinosaurios, parece que se nos van extinguiendo los santos, ¿no? Pero esperemos que se puedan multiplicar. Ahora, vamos a volver seriamente. Sean fecundos y multiplicarse. Cuidad de esta tierra. Entonces hay una dignidad común, hay una vocación y un principio común del hombre y la mujer, ¿no? Y decimos, lo que hace al hombre semejante a Dios es el hecho que, a diferencia del mundo de los seres vivientes, incluso de los dotados de sentidos, como los animales que tienen el animalia, que se dice, ¿no? Sean también el hombre y la mujer seres racionales. Aunque a veces no somos muy racionales, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia muestra que no somos muy racionales a veces, ¿no? Gracias a esta propiedad, entonces, el hombre y la mujer pueden dominar a las demás criaturas, ¿no? Eso es Génesis, el versículo 28, ¿no? Claro, volvemos otra vez. Hemos sido tan racionales que vamos extinguiendo el agua potable en muchos lugares a costa de extracción de minerales, que vamos terminando con bosques, ¿no? Es decir, eso no es ser racional. ¿Sí? Por eso nos decimos, el multiplicarse no solamente va en cuanto a la prole, debe ser también en cuanto al cuidado de lo creado, ¿no? Las dos cosas van de la mano. Pensar en la creación es también pensar en la prole, en pensar en las generaciones que vienen detrás. Y entonces, igualdad.
y esa igualdad con complementariedad. De ahí podemos pensar, religión viene de religare, ¿no? Relación. Dios nos establece, o Dios establece una relación con nosotros. El ser humano como persona tiene la capacidad de relacionarse con Dios porque Dios se relaciona con el ser humano. Pero también el hombre y la mujer tienen una capacidad de relacionarse. Y entonces, como Dios tiene esa capacidad de hablar por los profetas, con la humanidad, el hombre debe recuperar una capacidad profunda de, primero, de relacionarse consigo mismo y de encontrar esa chispa que está en lo profundo de su corazón. Y después, la capacidad de relacionarse con la mujer. No una relación solamente que sea en cuanto a lo genital, sino sobre todo una capacidad de relacionarse desde el corazón. Desde allí nace la fecundidad. No solamente en la prole, sino la fecundidad de una relación, de un amor, la fecundidad de un quererse, de un cuidarse. Pero en la antropología humana, esa complementariedad es del hombre y la mujer. Padre, ¿cómo se complementan el hombre y la mujer? ¿O cómo es la complementariedad entre el varón y la mujer? ¿Y qué nos dicen las escrituras sobre el acompañamiento al hombre y sobre el matrimonio? A veces uno dice varón y sé que nos viene en la cabeza los evangélicos, ¿no? Que nos llaman varón. Pero vamos a ir. En ese capítulo 2 ahora del Génesis nosotros encontramos que dice que Dios quiere darle una ayuda al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace? Como ve que el hombre está solo, que crea el celular. Y con el celular 5G se acabó la creación. El hombre está acompañado 24 horas, tiene con quién hablar, tiene con quién fotografiarse, puede transformar su imagen a otra imagen y puede decir lo que quiera. No, eso es broma. Pero si retomamos Génesis 2, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces toma una costilla de Adán, o is, ¿no? La palabra is en varón, en hebreo, y forma a la mujer, Isa. Y entonces uno dice, ahí va expresando, son hechos de el mismo principio. El hombre dirá, esta sí es hueso de mi hueso, carne de mi carne, ¿no? Sí, son iguales, tienen un mismo origen, ¿no? Y ese origen, imagen y semejanza de Dios es aquello que va componiendo entonces su yo. Son diferentes, pero la mujer es creada para ayudar al hombre. El hombre se complementa con la mujer. En esa igualdad en la que se debe ir jugando, ¿no? Decíamos, en hebreo se juega con esa palabra is, varón, y el femenino, isa, mujer. Y entonces decimos, no es, son dos palabras, pero podríamos decir, detrás de esas dos palabras, detrás de esas dos personas, está el amor de Dios, el Creador, y el pensamiento, la unidad de los dos. Esto significa que la superación de la soledad original, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Una ayuda, que fuese alguien semejante a él, es ayuda para ordenarse para algo, si no es sin un objetivo. Claro, caemos en esa palabra que decíamos, sometan la tierra, que no es hoy vista como sometan la tierra, ¿no? El Papa nos viene insistiendo en cuidar, ¿no? Cuidar, somos jardineros de este gran jardín. Y ese cuidar, decíamos, va también de la mano, pensando en las próximas generaciones, ¿no? Y entonces, después, ese ser una sola carne lleva al hombre a una opción. Abandonará su padre y su madre, ¿no? Y entonces la descripción bíblica habla por consiguiente de la institución del matrimonio por parte de Dios, en el contexto de la creación del hombre y la mujer como condición indispensable para la transmisión de vida a la nueva generación de los hombres, a la que el matrimonio y el amor conyugal están ordenados, o sea, sean fecundos, multiplíquense, no cometan el error de terminar esta tierra, cuídenla, ¿no? Porque allí deberán vivir, ahí deberán vivir ustedes y sus generaciones, ¿no? Y entonces uno dice, ahí está la unidad. Un ser, una criatura racional, ¿no? Diferente de las otras que había creado Dios. Libre, capaz de conocer a Dios y de amarlo a Dios. Capaz de relacionarse con Dios. Y entonces esa unidad de los dos tiene que llevarlo también, además de la unidad con Dios, a esa unidad con ellos mismos. Un Dios que se revela, un hombre y una mujer que deben revelarse uno al otro, que deben reflejarse uno al otro, que deben amarse uno al otro, ¿no?
Entonces uno dice, si es amor conyugal, es imagen de Dios, el sacramento del matrimonio también es imagen de una unidad trinitaria, de un amor de Dios uno y trino en la humanidad. Diferencias sexuales, las hay. Esto no implica desigualdad, ¿no? Está profundamente inscrito en cada uno de ellos. Si cada uno de nosotros, hasta lo más profundo del corazón, es hombre o es mujer. La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer, no solo en el plano físico, ¿no?, sino también en el psicológico y espiritual. Es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de expresar, de vivir el amor humano, ¿no? Entonces, cuando la sexualidad se reduce al mero hecho biológico, se corre el riesgo de cosificar la cosa, despersonificarla. Entonces, no somos el hombre y la mujer, is y za, somos el coso y la cosa, que están calientes. No es el Big Bang, donde todo explota, pero si el hombre explota, y desde esa calentura nacen otras cosas, pero estamos cosificando eso que Dios ha pensado. Esa sexualidad lo convierte en un mero añadido exterior, ¿no?, cuando entonces eso está equivocado. Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, a cada uno podría llamarse determinar libremente eso, pero tenemos una concepción de la persona humana que debemos tener en cuenta, en su verdad, en su dimensión. Y de allí que nosotros partimos con una antropología, ¿no?, antropología cristiana, y vemos entonces en todo eso una voluntad de Dios. La diferencia sexual tiene también un profundo significado para la persona como imagen de Dios, ¿no? A través de la comunión de las personas, el hombre llega a ser imagen de Dios. Lo hace en la comunión del hombre y la mujer, que implica a ambos y en ambos, toda persona, cuerpo y alma, ¿no? Entonces, en el matrimonio, en la comunión de los esposos, tiene una cierta semejanza con la comunión del amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con su programa Iglesia y Familia por su radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto. De regreso a los estudios de Radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. Padre Juan Carlos, usted se ha referido a que el hombre y la mujer se complementan. Se ha referido al matrimonio, se ha referido a la comunión entre el hombre y la mujer. Ahora, Padre, ¿podría ampliar el tema sobre el matrimonio? Por ahí llegaste ya cuando hemos comenzado el programa, entonces te aclaramos, estamos hablando sobre esto que Dios nos hizo hombre y mujer, ¿no? Entonces vamos a una síntesis rápida que nos permite avanzar un poco como tirabuzón, de a poco, pero que vaya entrando de a poquito y profundo, ¿no? Entonces decíamos que en la creación nosotros vemos la potencia creadora de Dios, ¿no? Y esa obra con distinciones en el caos primero, ¿no? Luz, tinieblas, mar, tierra, plantas, animales, y creando en el fin al ser humano, a imagen de Dios lo crea, va mostrando entonces un proyecto. La segunda narración que estábamos hablando, la del Génesis 2, confirma la importancia esencial, ¿no?, de la diferencia sexual. Al lado del primer hombre, Adán, Dios coloca a la mujer, creada a su imagen, carne, envuelta por el mismo misterio, el amor. Y entonces el texto bíblico nos ofrece tres importantes indicaciones. El ser humano es una persona. De igual manera, el hombre y la mujer están en una relación recíproca. Hay una igualdad. En segundo lugar, el cuerpo humano, marcado por el sello de la masculinidad o la feminidad, está llamado a la existencia en la comunión en un don recíproco. Por esto, el matrimonio es la primera y fundamental dimensión de esta vocación. Y el tercer lugar, si bien trastornadas y oscurecidas por el pecado,
las disposiciones originarias del Creador no pueden ser anuladas, ¿no? La antropología bíblica, por lo tanto, sugiere afrontar desde un punto de vista relacional, no competitivo, ni de revancha, los problemas que a nivel público o privado suponen la diferencia de ambos sexos, ¿no? Entonces, podemos tener diferencias y a veces son muy profundas con los grupos de teología de género o de ideología del género, pero esto de la igualdad para nosotros es un dato bíblico, ¿no? Y la Iglesia sigue luchando también por la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Rescatando cada uno con su diferencia, con su particularidad, pero la Iglesia sigue trabajando por la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? En eso encontramos tal vez algo que es común a todos aquellos que están luchando de un modo u otro por a veces proyectos diferentes, ¿no? Como decimos, ¿no? Nosotros desde nuestra antropología cristiana, otros desde como han generado muchos grupos de ideología de género, a partir sobre todo cuando los sectores de izquierda se dedicaron a pasar a la parte cultural o ideológica, después de haber pasado por la material y política, social, y bueno, y fueron estableciendo entonces unos parámetros de lucha, de la igualdad de género, y después fueron pasando a la teoría de género, ¿no? Pero decimos, en todos tenemos esto que es la igualdad del hombre y la mujer como algo fundamental, ¿no? Y cada uno lo va trabajando. Mi papá está trabajando, por ejemplo, lo último, la institución de las acólitas, ¿no? Es algo que es siempre un paso, ¿no? Un paso hacia el trabajar y reconocer a la mujer en esa igualdad, ¿no? Tal vez se puedan dar otros pasos, pero se irán dando también en la medida que en la historia vamos integrando otros elementos, ¿no? Bueno, nosotros teníamos muchísimas cosas eh, para pensar hoy, ¿no? Pero tenemos también poco tiempo, entonces intentaremos ver aquello que nos puede dejar elementos para pensar durante este fin de semana o durante la semana, ¿no? En la creación nosotros tenemos también el pecado, y el pecado entonces nos lleva a ver que es el origen de no reconocer esta complementariedad, no reconocernos hombre o mujer, ¿no? ¿Mm? Puede haber casos excepcionales que pueden demostrar la medicina o la biología u otra ciencia, ¿no? Pero en general nosotros sabemos que esto de ser hombre o mujer es un factor que nos viene ya en este ADN que Dios establece, donde el primer A es el amor, ¿sí? El D es el divino, el N la naturaleza. Dios es amor y vive en sí mismo este misterio personal de amor. Y entonces, creándonos a imagen y semejanza, nosotros vemos que ese amor se establece con el hombre como con otra alianza, ¿no? Una alianza que en la Biblia se irá rompiendo y restableciendo. Y Jesús la hará nuevamente renovada en esta nueva alianza, ¿no? Y entonces uno dice, porque tenemos que ver qué cosa es el amor conyugal. A veces nos vamos equivocando en algunas cosas del amor conyugal, ¿no? Entonces, ante todo es un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es simple una efusión del instinto o del sentimiento, que a veces termina siendo siento y miento, ¿no? Sino principalmente un acto de voluntad libre, con pleno conocimiento, con pleno consentimiento y en plena libertad. Es un amor único, es decir, entre un hombre y una mujer, a semejanza de amor divino. Es un amor total, esto es una forma singular de amistad personal, con la cual los esposos comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas, ¿no? Si yo te doy, tú me das, ¿no? Bueno, alguna vez uno decía, no, tú te casaste para ser feliz, fracasaste, hermano, fracasaste. Si tú te casaste para ser feliz a ella lo entenderá y entonces tomará su vida también en ese sentido. Ella hará todo lo posible para hacerte feliz a ti, ¿no? Entonces, es un amor fiel y exclusivo, nosotros decimos, es hasta la muerte, ¿sí? Así lo concebimos nosotros. Asumen libremente, son conscientes y entonces se establece este vínculo. Hay casos de nulidad de matrimonio, hay casos que pueden ser de separación, pero esos casos tenemos que estudiarlos siempre caso por caso. ¿Sí? La norma genérica es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Porque el amor si el amor en verdad ha nacido de una construcción, de un proyecto, bueno, será hasta el final, ¿no? Pero decimos, bueno, cada caso es un caso y a veces tenemos que entender que en algunos puede haber excepción, ¿no?
esto de la educación a la prole nos trae los hijos. Los hijos son sin duda el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los padres. A veces nosotros tenemos sociedades donde la gente quiere estar en pareja o casarse, tener un perrito, un gatito, pero hijos no, es demasiado compromiso, nos liga. Bueno, es que allí está. El don compartido es el don que nos ayuda a ser felices, ¿no? Y entonces dice, ahí está, los hijos vistos desde el fruto de una alianza, desde esa intimidad, ¿no? Yo trabajé con los indígenas Guarao casi 9 años y por distintas dificultades, ¿no?, sociales, económicas, es muy difícil realizar el casamiento a nivel civil, ¿no? Habíamos hecho una vez, los padres que estuvieron antes que yo, ¿no?, padre Wilson y padre Cocal, hicieron un gran esfuerzo para atraer a la gente del municipio y poder hacer centenares de matrimonios a nivel civil para después hacer el religioso. Pero después la falta de gasolina, el tema del transporte hasta nuestras comunidades, hizo imposible todo eso. Y el gobierno fue cada vez escatimando más esfuerzos. Bueno, entonces, a través de la dispensa del obispo, ¿no?, podíamos hacer los casamientos religiosos con un certificado, podemos decirle, un acta, donde el, entre comillas, cacique, nosotros llamamos aidamo, y otros van diciéndonos que esa pareja está viviendo hace tantos años, tiene tantos hijos, ¿no? Ya que los casamientos entre los guaraos son un 99.9 regularizaciones, ¿no?, o que llamamos santificación del hogar. Y algunos, los más jovencitos, vienen y dicen, bueno, padre, nosotros estamos juntos hace 6 meses. Bueno, espera. Pero padre, queremos casarnos. Espera, tranquilo, ¿no? Yo nos decía, a veces la espera nos ayuda a dar un paso seguro. Y el casamiento es maduro porque también en la mentalidad indígena, cuando es fecundo. Y entonces nace el hijo, ahora vamos al casamiento. Porque allí hay algo que los une. Y hay algo que entonces seguramente no es que los amarra, sino que los hará más complementarios, ¿no? Ejercer la paternidad. Algunos por ahí dicen, padre, no queremos tener hijos, entonces no van a tener matrimonio. Cuando tengan su primer hijo, ¿no?, entonces vengan. Me acuerdo de una pareja joven, él tendría unos 23 años, yo tendría unos 19, y cuando ella quedó embarazada, vinieron, padre, ahora sí. Después de 1 año y medio que habían hecho las charlas y la preparación matrimonial, entonces vinieron, ¿no? Y uno veía la alegría, ahora sí logrado entender ser complementarios, ¿no? Hoy en día están en Brasil, han emigrado como tantas familias, buscando mejores condiciones de vida, y han tenido su segundo hijo, que le pusieron el nombre de Jesús, allí en tierras brasileras, ¿no? Y son felices, se han complementado, han entendido el don de la vida, que se hace fecundidad, que se hace amor, ¿no? Y entonces podemos decir, ve, en todo eso uno logra intuir que el matrimonio no es una institución puramente humana, no es un papel, ¿no? A pesar de las numerosas variaciones que han podido sufrir a lo largo de tantos siglos, de tanta cultura, de tantos estratos sociales y actitudes espirituales, la diversidad no debe de hacer olvidar los rasgos comunes y permanentes, ¿no? A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluce siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial, ¿no? Podemos decir, no es lo mismo el matrimonio en el mundo musulmán, en el mundo de la poligamía, que en otros, ¿no? Pero siempre hay una grandeza, ¿sí? En la Gaudium Spes decía en el punto 47, la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar, ¿no? Si tenemos familias unidas, si tenemos familias que van pensando un proyecto, tendremos sociedades que pueden pensar un proyecto, y no que son llevadas de la mano, manipuladas, llevadas de la oreja, ¿no? Y entonces, la alianza matrimonial, por la que el hombre y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por la misma índole natural, al bien de los cónyuges y en la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Eso lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Canon 1055. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con su programa Iglesia y Familia por su radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto.
De regreso a los estudios de Radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. El tiempo, Padre, pasa muy rápido y el tema da para mucho. ¿Podría usted indicarnos algún material de apoyo para todos aquellos que estamos escuchando el programa Iglesia y Familia? Nuestra audiencia es grande, Padre. Y este tema es muy interesante. Y la idea es poder profundizar sobre estos temas. Una buena medida, porque el tiempo va volando y el tema es muy largo, ¿no? Y para quien quiera profundizar, yo creo que para no complicarnos mucho la vida, un documento interesante es el documento que ofrece la Congregación de Educación Católica, que se llama Varón y Mujer los creó. Es del año 2019, y sigue siendo actual, ¿no? Y entonces en él expresa un poquito cómo la congregación piensa sobre el tema de la ideología de género, especialmente cómo se puede hacer llegar esta información al mundo educativo. Todos somos maestros y todos somos eternos estudiantes, ¿no? Y entonces creo que es interesante, ¿no? Tiene 57 puntos, es una cosa ni extensa ni breve, pero es una cosa que uno puede ir leyendo de a poco, como si fuera inclusive en clima de oración, ¿no? Se lo sintetizo un poquitito, algunas ideas principales, y se los dejo pues como invitación. Si alguno lo desea, lo puede descargar de internet, si no me lo pide a mí, dejamos el número de mi WhatsApp, que es más 54 9 221 66 83 119. Se los paso con gusto y cualquier otra cosa que necesiten, ¿no? Entonces tiene una introducción donde marca el tema de importancia también de los padres y educadores, ¿no? Delante de una emergencia educativa, ¿no? Y estamos en una emergencia educativa. Nosotros hoy aquí estamos en una emergencia económica, social, pero tenemos una emergencia educativa, ¿no? Y sobre todo en los temas de afectividad y sexualidad. Y entonces este documento es fundamental para analizar las cosas desde una desorientación antropológica que muchas veces los padres y los alumnos o nosotros todos tenemos, ¿no? Y entonces ahí enfrenta el tema de ideología de género, donde niega la diferencia, esta ideología de género que niega la diferencia sexual entre hombre y mujer, ¿no? Y que entonces no logra identificar, como lo logra la antropología cristiana, lo que genéticamente somos, ¿no? Es decir, en el nacimiento. Entonces la ideología de género va construyéndose sobre los deseos individuales, se definen sobre un género que se va recreando a veces cada día, son ya 52 géneros que existen en el mundo. Entonces va un poco hablando sobre eso y define algunas cosas en base a los documentos pontificios, ¿no? Y entonces, al abordar esta cuestión, entonces nos muestra que no puede ser valorizada al margen de la educación del amor, como lo define el Concilio Vaticano II, ¿no? En donde se especifica que la educación sexual debe responder al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y a la vez que se conforme a la cultura cristiana, ¿no? Después tenemos una breve historia, concepto de género en el siglo XX, cómo va dándose la diferencia sexual marcada las libertades individuales, la realidad natural o biológica. Eso lo pueden leer tranquilamente. Y hay un primer punto de encuentro cuando habla que indudablemente el concepto de ideología de género difiere sustancialmente de lo que en la diferenciación sexual, ¿no? Que propugna una adecuada antropología cristiana. Entonces este documento habla que existen también algunos puntos de encuentro, como puede ser la lucha por cualquier tipo de expresión de justicia, de injusticia, ¿no? Como es la discriminación entre los individuos y el tema de respetar a cada persona en su particular y diferente condición, de modo que nadie, debido a sus condiciones personales, puede convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos o discriminación injusta, ¿no? Entonces este punto es muy positivo porque es como aumentar la comprensión antropológica de los valores de la feminidad que de alguna forma defienden, ¿no?, la ideología de género. Entonces, es decir, hay puntos que nos encontramos con este tipo de ideología, ¿no? El tema de, decimos, no al acoso, no a la violencia, no a los insultos. Bueno, el primer punto de encuentro nos va hablando este documento es este, ¿no? Hay una crítica, porque dice que existen abundantes puntos discrepantes entre la ideología de género y una adecuada antropología cristiana, ya que las teorías de género estimulan un proceso progresivo de desnaturalización o alejamiento de la naturaleza en cuanto al sexo se refiere. En este sentido, la identidad sexual e incluso la propia familia
hay que repensarlas de acuerdo a lo que se ha venido en el dominar liquidez o fluidez moderna, ¿no? Entonces no, decimos, tenemos un parámetro, hay cosas que se pueden ir culturando, cosas que se pueden ir repensando, pero no podemos caer en esta ideología de género que propone un dualismo antropológico que da origen a un relativismo, donde todo es equivalente o indiferenciado, sin orden ni finalidad, baseando de esta manera la antropología cristiana sobre el sexo de las personas y la familia, ¿no? Entonces ahí propone un proyecto educativo y pautas legislativas, ¿no? Léanlo y no tiene desperdicio. Decíamos que teníamos un paso que era el de ver poco, razonar y para después proponer. Y en este razonar nos habla el documento que existen argumentos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como un elemento integral de la identidad personal y de las relaciones personales. El cuerpo es la subjetividad que comunica la identidad del ser, ya que el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia sexual entre hombre y mujer, está fundamentado en las ciencias experimentales y humanas. Como consecuencia de ello, el proceso de identificación sexual se ve obstaculizado por la construcción ficticia de un género o incluso de un tercer género, ya dijimos, multiplicando todo eso, oscureciendo la sexualidad como un elemento diferenciador de la identidad masculina y femenina. ¿Qué propuesta da el documento? Es interesante, no se lo pierdan. Sin una aclaración satisfactoria de la antropología sobre la cual se basa el significado de la sexualidad y la afectividad, no es posible estructurar adecuadamente un camino educativo que sea coherente con la naturaleza del hombre como persona, ya que dicha antropología, la cristiana, defiende que el hombre posee una naturaleza que se debe respetar y que no puede manipularse a su antojo. Hoy tenemos hasta gente que desde el punto de vista biológico, que no, como quiero los ojos de mi hijo, como quiero, es decir, experimentos que hay que van manipulando desde la bioética también todo este designio divino, ¿no? Y bueno, y ver las raíces que están desde el origen y que nos habla otra vez de aquello que hemos escuchado en los primeros bloques sobre el tema del Génesis, ¿no? Decía, no tiene desperdicio el documento, si lo pueden conseguir o quieren pedir, yo creo que es muy bueno para estudiar a nivel personal, familia, en grupo, ¿no? Según el documento de la Congregación de Educación Católica, la familia es el lugar natural en donde la relación entre hombre y mujer encuentra su plena actuación. Entonces la familia es una realidad antropológica y en consecuencia una realidad social de cultura, es decir, una sociedad natural en donde se realizan plenamente la reciprocidad y la complementariedad entre hombre y mujer. Esta realidad precede al mismo orden sociopolítico del Estado, ¿no? Es decir, primero la familia, después viene el Estado, ¿no? Entonces, fundados en esta racionalidad antropológica, surgen los derechos. El primero es el derecho de la familia a ser reconocida como el principal espacio pedagógico para la formación de niños, ¿no? Nosotros siempre decimos, insistimos, a veces uno está cansa, ¿no? Es decir, la familia es la primera iglesia, la familia es la primera escuela, la familia es todo, ¿sí? Como primer lugar. ¿Quién va a dar la catequesis? El catequista, ¿no? Primero es el padre, la madre, la abuela. Después llegamos a profundizar, a prepararnos a vivir, a tener esa experiencia comunitaria, ¿no? Que es la catequesis. Lo mismo con las otras cosas, ¿no? En la escuela podemos aprender, pero no vamos a aprender a utilizar una tijera, un lápiz en la escuela. Tendríamos que aprenderlo ya en casa, donde naturalmente uno se sienta con sus hijos y comienza a dibujar, a vivir esto que es un compartir, ¿no? Y así con otras cosas, lo que es la afectividad, lo que es la sexualidad. No podemos esperar que la escuela, y menos la televisión, los medios de comunicación, eduquen a los niños. Tiene que comenzar allí, ¿no? Por eso después hablará de la escuela y hablará de la sociedad, ¿no? De la escuela lo dejamos para que lean, no esta vez nuestro punto fuerte en este día, sí de la sociedad, ¿no? Que el documento nos marca, no cabe duda, que la sociedad actual está imbuida por la prioridad de la libertad personal, lo que condiciona que la bandera de dicha libertad se esgrima como objetivo fundamental de la educación sexual. Cada uno elige, cada uno se determina, cada uno puede crear hasta el nuevo sexo, ¿no? Entonces antes era heterosexual, después comenzamos homosexual, ahora ser trisexual, cuádruple sexual, ¿no? Entonces, cada uno va adaptando y haciendo lo que quiere, ¿no? Por estas razones no se puede dejar a la familia sola frente a un desafío educativo. Entonces la Iglesia plantea la alianza educativa entre familia, escuela y sociedad. Esta alianza que el Papa propone alargarla, ¿no? A gente de otras religiones, a otros estratos sociales, con el proyecto que él ha lanzado, ¿no? Lamentablemente por el tema de la pandemia y porque hay sectores que no han entendido el proyecto, esto se ha venido un poco como dejando de lado, ¿no?
En nuestros espacios de formación en el Centro de Animación Misionera también proponemos un poco esto. Quien lo desee, profundizar este proyecto del Papa Francisco para poder dar líneas nuevas, orientadas por la Iglesia, por el Papa Francisco, por los signos de los tiempos, desde la familia, desde la catequesis y desde la sociedad, ¿no? Vamos a ver después cuando tengamos días y horarios, vamos a ir pasando, y quien lo desea, bueno, ahí ya dejé mi WhatsApp para poder, si alguien lo solicita, también podemos en eso brindar un apoyo, siempre desde una perspectiva misionera, ¿no? A aquellos que lo necesiten, ¿no? Todo esto, claro, necesita la formación de formadores, por eso que nosotros tratamos de brindar este espacio, ¿no? Dentro de este proceso educativo, que sabemos es fundamental, la educación es continuada por los formadores, ¿no? Y entonces no debe abarcar solamente el aspecto profesional, sino también lo que son lo cultural, lo espiritual, decimos padre, madre, abuelo, catequistas, todos los que quieran ser educadores, quiere decir que acompañan a quienes están en crecimiento, ¿no? Y entonces nos proponemos para eso, ¿no? Para ofrecer, para caminar juntos. Nos pide el documento que nos exige, digamos, que estos signos de los tiempos, o estos desafíos de los tiempos, nos piden una preparación adecuada sobre el contenido de los diferentes aspectos de una cuestión de género y que sean informados sobre las leyes vigentes, las propuestas que se están discutiendo, analizar también la realidad juntos, ¿no? ¿Sí? Analizar desde un periódico hasta lo que dice la televisión, los medios de comunicación, no como la verdad última, pero sí como algo que podemos colocar en el tapete y discutir, ¿no? No los canso más. Entonces, más allá de cualquier reduccionismo ideológico, nosotros como católicos estamos llamados a transformar positivamente los desafíos actuales. Los desafíos son oportunidades, veamos desde así, ¿sí? Al desafío ese le tenemos miedo, ¿no? Veamos como oportunidades, una oportunidad para crecer razonando, pensando, sobre todo amando, ¿sí? Viendo que tenemos que enseñar un camino en torno a las diversas expresiones de amor, al cuidado mutuo, y cuando les decía en los primeros bloques, hasta el cuidado con la naturaleza, la ternura respetuosa, la comunicación en la búsqueda con un sentido, con un proyecto, ¿no? Una cultura del diálogo que no contradice la legítima aspiración que tengan las personas, ¿no? Cuando se habla de libertad, todo el mundo puede hablar y criticar a la Iglesia. Cuando la Iglesia dice su opinión, enseguida es criticada. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿No? Entonces, bueno, poder decir nuestra voz, poder tener y saber lo que tenemos como fundamentos de nuestra fe y como riqueza de nuestra fe, ¿no? Queremos saber hacia dónde vamos, queremos amar, queremos seguir este proyecto de Dios. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con su programa Iglesia y Familia por su radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto. De regreso a los estudios de Radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. Continuamos con nuestro invitado, Padre Juan Carlos Greco, y con este tema tan interesante: Dios los creó hombre y mujer. Padre, nos gustaría que nos hablara en estos últimos minutos sobre la ideología de género, que mucha gente no tiene claro este tema. Muy bien, bueno, dos palabritas y introducimos, ¿no? Como un comentario final al documento este que propongo leer, ¿no? Y decimos que no cabe duda que la ideología de género está influenciando objetivamente en el pensamiento social, ¿no? Y orientándolo. Y entonces entre la gente de hace 20 años y la de ahora hay mucha diferencia en su modo de pensar, valorar el amor, la relación, el matrimonio, el diálogo, tantas otras cosas, ¿no? Y decir que no necesitamos tal vez una guía de educación sexual, necesitamos guías de educación sexual, guías de educación de afectividad, guías de educación del amor. Y los guías son los padres, necesitamos formar a los padres con representantes, madres y padres que deben ser los primeros misioneros entre sus hijos, los primeros educadores entre sus hijos, los primeros catequistas entre sus hijos. Dios nos creó
como Él quiso, a su imagen y semejanza, por amor, para ser también misericordioso como es Él, para comprender, para ponernos en los zapatos del otro, para entender a veces la diversidad de pensamiento. Pero tenemos que ser firmes en presentar nuestro proyecto de amor, de integridad, de complementariedad, de cuidado de la naturaleza, de pensar en la prole, de pensar que el mundo no seguirá si criamos simplemente perros y gatos, sino si creamos familias, hogares estables, donde los parámetros del buen vivir puedan establecerse, donde la democracia inicie en el seno de un hogar. En cuanto a ideología de género, alguien que ha sido claro ha sido Bernardito Ausa, ¿no? Observador permanente en la Santa Sede en la ONU, ¿no? Cuando él trató de reiterar palabras de Francisco y fue muy sintético, sobre todo trabajando el tema de ideología de género en la participación cuando se hablaba de igualdad de género e ideología de género para la protección de mujeres y niños, ¿no? Promoviendo un balance en lo que era la mujer a nivel mundial, ¿no? Entonces en la ONU decía Ausa que había una clara comprensión de lo que significaba ser mujer antiguamente y era una cuestión de cromosomas. Hoy en día esta claridad se ha visto empañada por la ideología de género que hipotizaba una identidad personal desvinculada al sexo, ¿no? Entonces, el arzobispo en eso trataba de dejar claro que no había discriminación, ¿no? Sino claridad sobre ciertos peligros, ¿no? Entonces decía, sustituir esta identidad de género con el sexo biológico tiene fuertes repercusiones no solo en términos de ley, educación, economía, salud, seguridad, deportes, idioma, cultura, sino también en términos de antropología, dignidad humana, derechos humanos, matrimonio, familia, maternidad y paternidad, ¿no? Así como en el destino mismo de los hombres y las mujeres, ¿no? Especialmente de los niños. Además, recuerda Ausa en esa intervención cuando el Papa Francisco afirma en una rueda de prensa en el 2016 la dignidad y el derecho a no ser discriminados por quienes no se sienten representados por su sexo biológico, en la que advierte claramente sobre los peligros para los individuos y la sociedad derivados de la ideología de género, ¿no? Entonces, ahí siempre ahora, cuando habla de la Iglesia, enseguida tachada como que discrimina por aquellos sectores que vienen defendiendo esta ideología, ¿no? Y entonces hay datos objetivos, no elecciones subjetivas, ¿no? Decía, ¿no? Y recordando el párrafo 56 de la exhortación apostólica Amor y Leticia, el Papa enfatizaba que la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer y sugiere una sociedad sin diferencia de sexo y vacía la base antropológica de la familia. El texto del Papa decía, esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombre y la mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo, ¿no? Entonces, ya no hablamos del tema de los cromosomas, ¿no? X y X, X y, sino de una opción, ¿no? La sociedad propone que cada uno puede optar por su género, ¿no? Entonces el Papa diría, es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, busquen establecer como un pensamiento único que también determina la educación de los niños, ¿no? No debemos ignorar el hecho de que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, lo que llaman muchos género, puede distinguirse pero no separarse, ¿no? Por otro lado, la revolución biotecnológica, ¿no? En el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, ¿no? Y entonces ahí vemos, hay gente que quiere elegir cómo ser su hijo, ¿no? Haciéndose de parte como si fuera Dios, ¿no? Y uno dice, independiente de la relación sexual entre el hombre y la mujer también, de manera que la vida humana y la crianza de los hijos se convierten en realidades modulares, separables, principalmente sujetas a los deseos de los individuos y parejas, no de una voluntad divina, ¿no? Entonces una cosa es entender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, otra aceptar ideologías que pretenden dividir en dos los aspectos inseparables de la realidad, ¿no? Estamos llamados a preservar nuestra humanidad y eso significa sobre todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. Entonces nuestro sexo, así como nuestros genes y otras características naturales, son datos objetivos y no elecciones subjetivas, ¿no? Y ahí está la diferencia en el ámbito antropológico de lo que la Iglesia va acentuando, ¿no? Es decir,
Lo repito, son datos objetivos, no electivos, ¿no? Y entonces, ahí parte lo que el Vaticano va diciendo en la misma Laudato Si, ¿no? Cuando habla que es necesario para aceptarse al mundo, aceptarse como somos nosotros, como un don. Mientras que una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se convierte en una lógica a veces sutil de dominación sobre la creación. Y aprende a acoger el propio cuerpo, cuidarlo y respetar su significado, que sería lo esencial para una verdadera ecología humana, ¿no? Incluso apreciar el propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesario para poder reconocer en el encuentro con otros la diferencia de uno mismo, ¿no? El mismo texto continúa diciendo, por lo tanto, una actitud que pretende borrar la diferencia sexual porque ya no sabe cómo enfrentarla, no es saludable, ¿no? Pero como decíamos, daría para hablar mucho. Bueno, terminamos aquí y le pedimos a Dios que podamos seguir pensando, ¿no?, estos temas para el bien de la humanidad, para el bien común, para que podamos seguir entonces generando una cultura de encuentro, de diálogo, y podamos también ir pensando en los niños y las niñas que van a ir formando este mundo, en un mundo donde cada vez las familias se van haciendo más reducidas y donde la ideología de género también apunta un poco a reducirla aún más, ¿no? Un abrazo para todos y bueno, quedamos en deuda porque el tiempo es corto. Un abrazo y nada, que Dios los bendiga y que puedan entonces seguir agradeciendo a Dios por lo que nos ha dado a cada uno como ser, como don. Ha sido un verdadero placer, Padre Juan Carlos, tenerlo como invitado a nuestro programa Iglesia y Familia. El tema Dios los crió hombre y mujer. Usted lo ha desarrollado, Padre, de una manera talentosa y generosa. Gracias, muchas gracias. Que esta no sea la primera y última, sino una de muchas. Hemos llegado al final de nuestro programa Iglesia y Familia. Les agradecemos su sintonía y los invitamos muy cordialmente para el próximo domingo a la misma hora por esta, su Radio El Salvador, la Radio Católica Arquidiocesana de Barquisimeto.